Buenas tardes, bendiciones para todos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la enseñanza que vamos a tratar esta tarde. El Ministerio Semillas de Fe les da la bienvenida una vez más a este estudio bíblico de esta semana. Padre, que tu Santo Espíritu gobierne nuestros corazones. Hoy quiero que allí donde estás te prepares para recibir una impartición de lo alto que viene de Dios para ti. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por todas tus promesas cumplidas y porque siempre estás con nosotros, guiándonos y direccionándonos para ser cada día mejores cristianos. Continuaremos en esta semana con la segunda parte del tema de la biografía de los 12 discípulos de Jesús. Y seguiré ahora con Santiago el Mayor, Felipe, Bartolomé y Tomás. Santiago el Mayor en la Biblia se alude habitualmente como Jacobo, Santiago de Zebedeo o Santiago el Mayor. Fue uno de los primeros discípulos en derramar su sangre y morir por Jesús. Miembro de una familia de pescadores, hermano de Juan el Evangelista. Ambos apodados hijos del trueno por sus temperamentos impulsivos, y uno de los discípulos más cercanos a Jesucristo. El apóstol Santiago estuvo presente en dos de los momentos más importantes en la vida de Jesús. Nació en Betsaida, el norte de Israel. Su padre era Zebedeo y su mejor amigo, aparte de Jesús, fue Simón. En el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, y estos hijos de trueno. Tras la muerte de Cristo, Santiago, como discípulo apasionado, impetuoso, formó parte de la iglesia primitiva de Jerusalén y su labor era evangelizar. Según las Escrituras, los apóstoles fueron encomendados a la misión de difundir y promover el Evangelio por todo el mundo. Se dice que su madre fue Salomé, la hermana de la Virgen María, por lo que se nombra como primo de Jesús. Él dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús. Santiago estuvo en la pesca milagrosa, de la que se menciona en las Escrituras como los pescadores de hombre. Marcos 1, capítulo 19, versículo 20, dice la palabra: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejándolo a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En los evangelios se alude a él cuando Jesús se le aparece por primera vez a los apóstoles e invitándolo para anunciar la nueva fe. Se dedicó a la oración, a la espera que el Espíritu Santo lo iluminara para realizar su misión evangelizadora. Santiago y Juan iban a preparar el camino para llegar a Jerusalén. Formaban parte de acompañar a Jesús en la misión que le dio Dios. Pero en el camino, los samaritanos, al llegar Santiago y Juan, no les recibieron. Y Santiago le pidió a Jesús que le enviara fuego del cielo y los consumiera. Los samaritanos no se la llevaban bien con los judíos, porque ellos rendían culto a dioses paganos. Y por eso, como ellos eran de Dios, de Jesús, no dejaban pasar a los discípulos. Ellos, volviéndose al Señor, Jesús les dijo que Él no había venido
para prender almas, sino para salvarlas. Jesús tenía amor y misericordia por todos, a pesar del desprecio de muchos. Eso lo pueden ver en el libro de Lucas, capítulo 9. Él estuvo en estos 3 partes importantes de la vida de Jesús, que fue en la resurrección de la hija de Jairo, en el milagro de la suegra de Pedro y en la transfiguración. Santiago no fue elegido por ser la persona mejor, sino que el Señor en su intimidad lo que quería era que fuera el hombre del peregrinaje interior. Y eso nos invita a que nosotros nos preparemos para la gloria eterna. En la resurrección de la hija de Jairo, lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 30, versículo 37, dice: y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Versículo 39, y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis la niña si no está muerta, sino duerme? Versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues ella tenía 12 años, y se espantaron grandemente. En el milagro de la suegra de Pedro, lo podemos encontrar en el libro de Marcos capítulo 1, 25, del versículo 29 al 31. Dice el 29. Al subir de la sinagoga, vinieron a causa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. El 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. En el 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. También en la transfiguración fue el hecho que presenciaron los discípulos Juan, Pedro y Santiago, sus 3 principales discípulos. Se le apareció Jesús a ellos delante, con el rostro resplandeciente de luz como el sol, y su vestido era blanco, radiante como la nieve. Tras la muerte de Jesucristo, Santiago Mayor fue destinado a evangelizar al territorio del noroeste de Hispania. Fue torturado y decapitado por Herodes. Su cuerpo está enterrado en la Catedral de Santiago en Galicia. Felipe, otro de los discípulos de Jesús, era natural de Betsaida, a orillas del mar de Galilea. Jesús llama a Felipe. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y habló a Felipe y les dijo: sígueme. Y Felipe desde ese momento caminó con Jesús y le siguió. Cuando iba Jesús a efectuar el milagro de la multiplicación de los peces, puso a Felipe a prueba, preguntándole: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Lo dice el libro de Juan, capítulo 6, versículos 5 y 6. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Este milagro fue cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. El día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Algunos griegos deseaban ver a Jesús y se dirigieron a Felipe. Eso lo dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y luego
Felipe se lo dijo a Jesús y Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el Señor le respondió a Felipe, y esta es una reflexión y enseñanza para nosotros los cristianos. En el versículo 26 dice la palabra: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En el capítulo 14, los versículos 8 a 12, Felipe le pregunta al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo que han estado conmigo, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo vas a decirme que te muestre al Padre? Versículo 12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Después de la resurrección, se halla entre los discípulos reunidos en el aposento alto. El libro de Hechos 1:13 dice: allí Felipe se acercó con todos los apóstoles, donde oraban y rogaban para pedir por el sucesor de Judas. Felipe era varón evangelista, lleno del Espíritu Santo y de mucha sabiduría. Él evangelizó toda Samaria, efectuando muchos milagros, logrando la conversión de muchos. Eso lo dice el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 5 al 8. Había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en Samaria, engañando a muchas personas por mucho tiempo. Pero cuando Felipe le anunció el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, muchos se bautizaron. Hasta el mismo Simón fue bautizado, y siempre estaban con Felipe, viendo señales y milagros en todo momento. Y todos estaban atónitos por todo lo que podía pasar, y todos creyeron. Eso lo dice el libro de Hechos, capítulo 8, del 9 al 25. Un ángel ordenó a Felipe que siguiera el camino que llevaba de Jerusalén a Gaza. Obedeciendo, encontró a un eunuco etíope, hablándole de Cristo y bautizándole. En el libro de Hechos 8, versículo 26 al 39. El Señor le pidió a Felipe que fuera al desierto de Gaza, y él se fue allí y encontró al etíope y le enseñó la palabra, le anunció el evangelio de Jesús, y llegaron a un lugar donde había agua, y allí fueron bautizados. En el versículo 39 dice: cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pero el eunuco, después de bautizado, siguió gozoso en su camino. En el versículo 40 dice: Felipe después se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Felipe tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. El libro de Hechos, capítulo 21, versículo 9, lo sustenta porque dice: este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. En el libro de Mateo, capítulo 14, Marcos 6 y Lucas 3, son versículos que sustentan que Felipe era hijo de Herodes el Grande y de Mariamne.
Se casó con Herodías, la cual Herodías dejó a Felipe después para irse con el hermano de él, que era Herodes el tetrarca o Herodes Antipas. Era el otro hijo de Herodes el Grande, o sea, hermano de Felipe, quien se fue con la que era esposa de Felipe. Lo dice el libro de Lucas 3:1. Este Herodes, de que se fue con Herodías, que era mujer de Felipe, es quien le prometió a su hija Salomé a darle todo lo que le pidiese cuando ella danzó, y esto agradó a Herodes. Y Salomé le pidió a Herodes que decapitara a Juan el Bautista en la cárcel. O sea que Felipe fue el padre de Salomé, la que danzó para Herodes. Bartolomé es el otro discípulo que aparece siempre vinculado a Felipe y es también conocido como Natanael. Ahora estamos hablando de Bartolomé, nombrado como Natanael en las Escrituras. Según el Evangelio de Juan, Natanael, más conocido como el rebelde, fue uno de los discípulos a los que no se le apareció Jesús, pero sí en el mar de Tiberíades después de su resurrección. Lo dice el libro de Juan, capítulo 21, versículo 2. El apóstol Bartolomé fue testigo de la ascensión de Jesús. Su misión la realizó en la India, en Arabia, en Etiopía, Egipto y Armenia. Eso lo sustenta en Marcos 10, versículo 3, Lucas 6, versículo 14, Marcos 3, versículo 18. Se dice que tenía de profesión trabajar con pieles y cuero. Era sanador de convulsiones, de crisis espasmódicas y de enfermedades mentales. Jesús lo calificó como un hombre sin doblez. Él dijo que Natanael era un hombre sin doblez. Y sin doblez significa ser cabal, sencillo, sincero, noble, valiente, generoso, conocedor de la ley, cumplidor de los mandamientos, de gran moral y de gran vida espiritual. Felipe le dijo a Natanael que ha encontrado al Mesías esperado. Natanael al principio duda al saber que Jesús es de Nazaret. Es entonces cuando ocurre un encuentro entre Jesús y Natanael. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo, eso lo pueden ver en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 46. Ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño, le dijo Jesús a Felipe. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Bartolomé, o como es nombrado como Natanael, es enviado a hacer muchos milagros. Y uno de los milagros fue la conversión del rey Polonio y toda su familia. Ellos renunciaron todos al trono y dejaron a sus dioses falsos. Por el rey Polonio se designó el rey Astiages. La cólera que éste le llenó por haber convertido al rey Polonio y dejar a sus dioses. Salieron en persecución de Bartolomé. Astiages le dejó decir que cómo había pervertido a su hermano Polonio, al rey Polonio.
al que él se defendió y le dijo que no lo pervirtió, sino que lo convirtió. En un acceso de ira por esta conversión fue desollado vivo Bartolomé. El caso de Natanael nos sugiere una reflexión en nuestra relación con Jesús. No tenemos que contentarnos solamente con la palabra. Felipe en su respuesta presenta a Natanael una invitación significativa. Ven y lo verás. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a nuestros amigos y hemos hecho esa invitación de decirle, ven y lo verás? En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 46, dice, nuestro conocimiento de Jesús tiene necesidad sobre todo de una experiencia viva. O sea que el testimonio de otra persona es ciertamente importante, pues normalmente toda nuestra vida cristiana comienza con el anuncio que nos llega por obra de unos o más testigos. Pero nosotros mismos tenemos que quedar involucrados personalmente en una relación íntima y profunda con Jesús. Ahora vamos a ver con el discípulo Tomás. Tomás significa género gemelo. Judío, humilde pescador, es mencionado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es un apóstol muy simpático, melancólico, muy humano y con mucha franqueza en su corazón. Claro, sencillo, recto, muy noble. Va directo a las cosas, cueste lo que le cueste. Anima a muchos a ir a morir con Jesús en la cruz. No se separa de sus amigos ni de Jesús, siempre estaba con ellos. A pesar de que tuvo cobardía y en un tiempo huyó, eso hizo que su defecto no era un discípulo de bien. Cuando Jesús es avisado por Marta y María de que Lázaro estaba enfermo y decide ir a Jerusalén, Tomás dice unas palabras que le salen del alma. Vayamos también nosotros y muramos con él. Lo dice el libro de Juan, capítulo 11, versículo 16. Tomás fue testigo de muchos milagros. Cuando curó al ciego de nacimiento, resurrección de Lázaro, muchos creyeron en él. Pero los fariseos convocaron el Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si dejamos eso así, vendrán los romanos y destruirán nuestra nación. Por eso querían matarle. A lo que Jesús se apartó con todos sus discípulos a una ciudad llamada Efraín. Fue ahí que la intervención de Tomás tuvo mucha sabiduría, porque por el amor que tenía Tomás a todos los discípulos de Jesús y a Jesús, los animó a todos para que no abandonaran a Jesús. Tomás demostró su lealtad a Jesús hasta su muerte. Tomás tenía a veces una fe imperfecta, a pesar de ser muy humano. En su estadía en Efraín, lo esperaban multitudes con júbilo. Y en la última cena se da una importante intervención de Tomás, cuando Jesús anuncia que se va. Dice, Señor, ¿a dónde vas? No sabremos el camino. Eso lo pueden ver en el libro de Juan, en capítulo 14. Jesús les dice, ya ustedes están bien formados para cuando regrese donde yo estaré. Ustedes también estarán. Tomás no quiere separarse de Jesús porque manifiesta que le ha transformado su vida de manera radical. Y esta separación afrenta una rebeldía en el corazón de Tomás.
el Señor iba a vivir el máximo amor de Dios al lidiar una batalla tremenda con Satanás. ¿Por qué no estaba Tomás allí el domingo de resurrección? Cuando los apóstoles anunciaron su resurrección, Tomás dice: si no veo la señal de los clavos en sus manos y no meto mi dedo en esa señal de los clavos y mi mano en un costado, no creeré. Lo dice el libro de Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Allí la fe no le fue suficiente. Tomás la estaba pasando muy mal. Los otros discípulos y las mujeres le dijeron a Tomás, llenos de alegría, y por el gran amor y la amistad que le tenían a Tomás: hemos visto al Señor. Juan, en el capítulo Juan, versículo 20 dice: Tomás pensaba, si Jesucristo resucita y no se me aparece a mí, es porque no me quiere. El domingo siguiente estaban todos los discípulos reunidos y Jesús se presentó en medio de ellos y le dijo: la paz sea con nosotros. Eso lo dice el libro de Mateo en el capítulo 28. Como Tomás a él no se le presentó cuando resucitó, entonces por eso él no creía. Pero después, cuando Jesús se le apareció a todos, que él lo pudo ver, entonces Tomás sintió que todo se le agitaba en su interior. Era verdad lo que decían. Y de nuevo un dolor se sumó en la vida de Tomás que le rompía el alma. Y fue cuando dijo: Señor mío y Dios mío. Eso está en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29. Ese reproche de Jesús a Tomás es un aliento para nuestra fe. Porque dice: ¿por qué me has visto, has creído? Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Entonces luego la paz inundó el alma de Tomás y Tomás aprende la lección. Su carácter y sus pruebas le hacen ser un discípulo excepcional. También estuvo presente en el milagro de la pesca milagrosa. Buena parte de su evangelización la realizó en Irán, Irak, Afganistán y Baluchistán, en la India. Tomás, además de ser apóstol, fue profeta misionero. Fue asesinado en la India. Tomaron venganza contra él por ser Jesús el Mesías y le odiaban, envidiaban y blasfemaban sobre Cristo. De modo que una vida cristiana se define como una vida en Jesucristo, una vida que hay que pasar juntamente con Él. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Todo sea para glorificarte, para darte la honra. Te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que este conocimiento vaya directamente a nuestro corazón, que podamos meditar y comprender y entender la vida de los discípulos, que todos su propósito era evangelizar en las naciones. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.